¿Qué tal, niños? Te comparto las actividades que realizarás del día 2 al 5 de febrero. Recordarte que el lunes primero, bueno, es suspensión oficial. Y bueno, vamos a empezar con la actividad número 2, que es de matemáticas. Recordarás que estuvimos trabajando la semana pasada con ángulos. Hiciste una circunferencia, practicaste unos dobleces, la dividiste en 4 partes, te salió algo parecido a esto. Y te diste cuenta que aquí aparecían 90 grados. 90, 90, 90, te daban los 360 grados. Después hicimos una comparación con un reloj. Y en este reloj nos dimos cuenta que el espacio que hay entre una hora y otra equivale a 30 grados. Aquí, por ejemplo, que este reloj está marcando las 2. De aquí a aquí hay 30 grados. Del 1 al 2 hay otros 30 grados. Entonces, esta abertura corresponde a un ángulo de 60 grados. ¿Qué pasaría? Bueno, si el reloj marcara la 1 de la tarde o la 1 de la mañana, serían 30 grados. Pero si estuviera a la mitad, serían 15 grados. ¿Estarás de acuerdo? Bueno, en la página 76 de tu libro tenemos una circunferencia que está señalada con puntitos. Vamos a empezar con los de la parte de afuera. Si te das cuenta, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntitos. Nos regresamos. Si aquí hay 90 grados, fíjate bien, 90 grados, es algo parecido a esto. Y aquí hay 9 divisiones, cada división corresponde a 10 grados. ¿Sí? Vamos a pensar, veamos este ángulo azul. Fíjate, aquí está la línea, checa el puntero, aquí y aquí. Vamos a pensar que aquí va a ser el número 0, así como en tu transportador. Entonces, 10 grados, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Todo esto son 80 grados. ¿Sí? Veamos con el rojo. Está así, empieza aquí y aquí. Supongamos que este es el grado 0. Esta línea roja la podemos prolongar. Aquí serían 10, 20, 30 grados. ¿Sí? Aquí nos vamos a regresar a esta diapositiva. ¿Te acuerdas que dijimos que el espacio entre cada hora equivale a 30 grados? Si aquí nos ubicamos a la mitad, ¿cuántos grados sería? 15. Aquí, nuevamente, marcamos este ángulo rojo. Son 30 grados. Lo podemos comprobar si nos venimos aquí, mira. 10, 20, 30 grados. Si en este espacio son 30 grados, ¿cuánto valdrá este espacio? 15 grados. 15, 30, 45, 60, 75 y 90. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Fíjate, en la página 75 vas a encontrar esta sugerencia. Te dice el color del ángulo, el color con el que lo vas a marcar y la medida. Por ejemplo, el color rojo, vas a agarrar tu color rojo y vas a trazar un ángulo de 135 grados. Bien, te repito, aquí va a ser como el grado 0, ¿verdad? Vamos a pensar, aquí lo vamos a poner. Este sería el 0. ¿Sí? 0. Podemos ir contando 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Si nos venimos hasta este serían 140. 135 pudiera ser como a la mitad, más o menos. Bueno, aquí no tengo regla, pero supongamos que lo vamos a hacer así. Así quedaría un ángulo de 135 grados, ¿sí? Supongamos que te dijeron, a ver, hazme uno de 40 y supongamos que nos piden que sea de color, bueno, uno que no esté aquí, color morado si hay. Bueno, supongamos que nos piden un color amarillo, no hay amarillo. Si nos dicen, hazme un ángulo de 20 grados, entonces tú checas aquí
ángulo, el grado 0, 10, 20. Entonces lo puedes trazar así, ¿sí? Más o menos te va a quedar de esa manera. Recuerda, en esta circunferencia vamos a tomar en cuenta que este es nuestro número 0. Aquí puedes ir contando de 10 en 10 y aquí de 15 en 15 para que te queden tus ángulos en la página 75. Es todo en la actividad de matemáticas. Vamos a pasar ahora a esta actividad para el miércoles 3 de febrero, que es de ciencias naturales. ¿Te acuerdas que hablábamos de que el agua la podemos encontrar en tres estados: sólido, líquido o gaseoso? Bueno, en esta ocasión vamos a trabajar con el ciclo del agua. Pero antes de eso necesitamos saber qué es un ciclo. De acuerdo al diccionario, te presento su definición. ¿Qué es un ciclo? Serie de fases o estados por las que pasa un acontecimiento o fenómeno y que se suceden en el mismo orden hasta llegar a una fase o estado a partir de los cuales vuelven a repetirse en el mismo orden. Aquí la palabra clave es esto. Cuando algo es un ciclo, se repite en el mismo orden, ¿sí? Entonces, si los ciclos se repiten en el mismo orden, de repente relaciona el ciclo como con una circunferencia. Estás aquí, se repite otra vez. ¿Pero qué será el ciclo del agua? Fíjate, vamos a empezar primeramente con esta imagen. Si tú ves las nubes, te da la impresión de que va a llover. ¿Qué va a pasar con el agua que caiga? ¿A dónde se va? ¿O cómo es que sube? ¿Te has preguntado alguna vez por qué alguien sube el agua o por qué? ¿Te acuerdas que te puse este ejemplo del ciclo? De acuerdo a la definición que te comenté, se repiten en el mismo orden. Bueno, va a llover, pero ¿esa agua de dónde salió? Observemos esta imagen que viene en tu libro. Y aquí, si tú analizas, observa las flechitas. Supongamos que aquí en esta parte hay precipitación de nieve, esta montaña tiene nieve, la nieve en algún momento se empieza a derretir, forma ríos, el río llega al océano, pero fíjate qué está pasando. Cuando el agua llega al océano, observa estas flechitas rojas, ocurre algo que se llama evaporación, que del agua líquida se va a convertir en estado gaseoso. Se van a formar las nubes, pero luego va a ocurrir algo que se llama condensación. La condensación es cuando hay un cambio de temperatura y el vapor se va a convertir en líquido, ¿sí? Supongamos que el ciclo es esto. Sube el agua, baja y otra vez sube, ¿sí? ¿Qué pasaría si no existiera el ciclo del agua? ¿Qué pasaría si nada más el agua estuviera aquí? Debe estar arriba también. Fíjate, en la página 83 nos indica el movimiento del agua alrededor del planeta es el ciclo del agua. Fíjate, el movimiento del agua alrededor del planeta se le llama ciclo del agua. El agua de los océanos y los lagos se evapora. El agua que está aquí en los océanos, en los mares, se evapora. O sea, el vapor sube a la atmósfera y se condensa en diminutas gotas de agua que dan origen a las nubes. Cuando se da la condensación, se originan las nubes, ¿sí? Cuando hay cambios en la temperatura, el agua se congela y es cuando empieza a caer nieve, cuando cae granizo. A ti te ha tocado ver eso y a final de cuentas es el agua, ¿verdad? Es agua en diferentes estados. ¿Por qué es importante el ciclo del agua? Ahí en la página 83 lo vas a encontrar. Pero piensa en esto. ¿Qué pasaría
Si no se repitiera, ¿qué pasaría, por ejemplo, si siempre estuviera lloviendo? Que nada más estuviera lloviendo. ¿Qué pasaría? Imagínate. ¿Sería bueno? ¿Crees que llegue a afectar a las personas? ¿Crees que llegue a afectar a los animales, a las plantas? Si estuviera llueve y llueve y llueve y llueve y llueve. Porque el ciclo tiene que durar, tiene cierta duración, pero se repite en el mismo orden. Fíjate, el agua de una u otra manera necesitamos cuidarla, es importantísimo, es indispensable para la vida humana, pero hay actividades que hacemos los seres humanos y nos están afectando la calidad del agua. Si bien es cierto que el agua, toda el agua sucia, se puede filtrar en la tierra, el agua salada del mar se evapora, pero no va a ser agua salada, se evapora nada más lo que es el hidrógeno y el oxígeno del agua. Pero mm, los, las personas, ahorita somos más de 7,000 millones de personas en el planeta que estamos haciendo cada vez más que el agua se nos vaya, que el agua dulce, por decirlo así, se nos esté acabando. Bueno, quiero que te quedes con esta idea, el ciclo del agua. ¿Qué vamos a hacer? Escribe con tus propias palabras por qué es importante el ciclo del agua. Toma en cuenta la información que viene aquí en la página 83 y descríbelo tú mismo con tus palabras. ¿Sale? Vamos a pasar a la actividad número 4 para el miércoles 3 de febrero, que es la actividad de geografía. Vamos a retomar, ¿te acuerdas que, bueno, seguimos hablando del agua? Hablábamos de que la distribución de agua en el país es desigual. Tú observaste un mapa la semana pasada y veías que pues hay lugares que tienen menos ríos, hay otros lugares que tienen más. Y bueno, en esta ocasión tenemos que ver que una de las formas de aprovechar el agua es la construcción de presas. Esta es una presa. Por aquí en Lagos de Moreno tenemos la presa del 40, la presa de la Sauceda. No son de estas dimensiones. Pero fíjate, toda esta agua aquí se retiene. Se hacen unos grandes muros de concreto y esto detiene el agua para que poco a poco la vayan soltando para aprovecharla en los cultivos, en los sembradíos. Fíjate, son grandísimas estas cortinas, así se les llama, y están reteniendo el agua. Bueno, se construyen estas presas, pero pues obviamente, y estarás de acuerdo en que se construyen para retener el agua de los ríos. Y cuando se retiene esta agua, se construye algo que se llama planta hidroeléctrica. ¿Qué es una planta hidroeléctrica? Una planta hidroeléctrica es un lugar en donde se produce electricidad gracias a la caída del agua. En sexto grado te complementarán esto, pero la caída del agua mueve unas máquinas que se llaman turbinas y es tanto el movimiento que hacen que se produce electricidad. Pero bueno, ese es otro tema. Aquí lo importante es que entendamos que se aprovecha el agua construyendo presas y al construir presas se pueden hacer plantas hidroeléctricas para que tú y yo tengamos electricidad. Pero fíjate bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Quiero que veas en tu atlas, en la página 14, este mapa de ríos. Aquí, bueno, tú chécalo en tu atlas. Aquí no le di espacio a la simbología, pero tú vas a encontrar cuál es el nombre de cada uno de los ríos. ¿Sí? Aquí están los de la vertiente del Pacífico, la vertiente del Golfo, del Atlántico, la vertiente interior. Recordarás que hemos hablado sobre esto. Pero ahora, fíjate bien, quiero que los compares. No los quise poner en esta misma diapositiva porque como no se iba a apreciar tanto, pero mira, está este mapa en la página 14, pero quiero que al mismo tiempo estés buscando en la página 45. En la página 45 viene un mapa
que se llama generación de energía eléctrica. Tú vas a identificar, es el primer símbolo que dice hidroeléctrica. Hidro significa agua, o sea que se produce agua por la electricidad, que se produce electricidad gracias al agua. Bueno, aquí hay varios puntitos que nos indican en qué lugares se produce energía eléctrica. Pero se produce energía eléctrica por calor, con carbón, con energía nuclear, con energía geotérmica, eoloeléctrica. De hecho, si tú tienes oportunidad de ir rumbo a San Luis Potosí y te vas por la autopista, al lado izquierdo, vas a encontrar son como unas hélices, giran, y se usan precisamente para aprovechar que el viento mueve esos aparatos y se produce energía eléctrica. Pero bueno, nuestro punto ahorita es, ¿en dónde se produce energía eléctrica? Gracias al agua. Entonces, el símbolo es como de color verde, es el primero que ves aquí. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una planta que se llama Luis Donaldo Colosio. Fíjate en qué parte está, ¿eh? Entre Sonora y Sinaloa. Y me regreso y fíjate que aquí podemos ver que está el número 5. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que este río, que gracias a este río, por aquí se construyó una presa y una planta, ¿sí? Busquemos otra. Aquí, por ejemplo, esta Aguamilpa y El Cajón están en Nayarit. Busquemos aquí cuáles son los ríos en los cuales se construyó una presa y se hizo una planta para generar energía eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Si hay mucha agua en los ríos, se hace una presa y si hay mucha agua, se puede producir electricidad. Pero fíjate bien, aquí, por ejemplo, no tenemos ríos importantes. Vamos a checar. ¿Crees que por aquí exista alguna planta para generar energía hidroeléctrica? Aquí al contrario, hay de energía termoeléctrica. Aquí no hay nada, mira. Quiero que pienses en lo siguiente. Si hay un gran río, si se construye una gran presa, se puede producir energía eléctrica. Entonces, tú vas a observar los estados que tienen ríos grandes, ríos en los que se construyan grandes presas, y si se construye una gran presa, quiere decir que están generando energía eléctrica. ¿Qué es lo que vas a hacer? En tu cuaderno vas a contestar estas preguntas. Dice, ¿en qué región de México se localizan las principales presas hidroeléctricas? Aquí ve en dónde están las hidroeléctricas y en qué región. ¿Estarán en el norte, en el centro o en el sur? ¿En dónde crees? ¿Norte, en el centro o en el sur? ¿O aquí en el occidente? Podemos decir o tomar en cuenta perdón, la rosa de los vientos. Al norte, al sur, al occidente o al este. ¿Qué entidades tienen mayor cantidad de presas hidroeléctricas? O sea, ¿qué estados tienen mayor cantidad de presas hidroeléctricas? Te recuerdo, este es el símbolo de las presas hidroeléctricas. ¿Qué estados tienen más? No son muchos. ¿En qué regiones del país son escasas? ¿En dónde no hay presas hidroeléctricas? ¿En el norte, en el sur, en el este o en el oeste? ¿Sale? Es toda la actividad que vas a realizar. Vamos a la actividad número 5, que es para el jueves 4 de febrero, perteneciente a historia. En nuestro libro nos están pidiendo que abordemos cómo fue la conquista de los españoles hacia estas tierras que habitamos nosotros. Pero nos piden que regresemos un poco atrás para ver qué otras cosas tuvieron relación o tuvieron que ver
para que se haya dado esta conquista. Fíjate, en el año 1095 hubo una guerra que le llamaron las cruzadas. Le decían cruzadas porque los soldados se caracterizaban por estas cruces en sus escudos, en sus vestimentas. Y en el año 1095 aproximadamente, a estas personas les pidieron ir a un lugar llamado Jerusalén a rescatar esa ciudad de una invasión. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, siempre en las guerras, además de que hay destrucción, puede haber alguna cosa, pues no tan fea. En este caso, hubo muchas personas que tuvieron que viajar desde Europa hasta Jerusalén. Pero no nos vamos a centrar en la parte fea de la guerra, en las matanzas que hubo, no. Aquí algo interesante pudiera ser que cuando hicieron estos viajes, iban conociendo nuevas culturas, nuevas costumbres y se practicó el comercio. Se regresaban, llevaban cosas de otros lugares y se practicaba el comercio, ¿no? Después ocurre algo que se llama, en historia se le conoce como la conquista o la toma de Constantinopla. Esto ocurre en el año 1453. Bueno, igual, no hablemos de la parte destructiva, sino hablemos de que esto fue uno de los motivos, estas dos cosas, las cruzadas y la conquista de Constantinopla, fueron las causas que hicieron posible el descubrimiento no solamente de América, sino de otros lugares. ¿Por qué te digo esto? Fíjate, en la página 87 vamos a ubicarnos. Este es un mapa y quiero que veamos. Esta parte, yo aquí la veo como color, que será como un café claro o naranja. Dice Imperio Turco Otomano. Había un grupo de personas que les llamaban los turcos otomanos y ellos controlaban toda esta parte. Mira, aquí voy a pasar el puntero. Y dicen que eran guerreros, pues muy temibles. Entonces ellos estaban apoderados de toda esta parte. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, que quienes querían o quienes se dedicaban al comercio, por ejemplo, iban desde aquí de Europa hasta China. Por aquí es la flechita morada, ruta comercial de Génova. Se venían por aquí y por aquí. Y luego los de Venecia, que es la verde, se venían por aquí y por aquí. Y llegaban hasta Indonesia, a la India. Pero cuando los turcos otomanos toman Constantinopla, ya no los dejaron pasar. ¿Y por qué no los dejaban pasar? Pues sus razones habrán tenido. Pero ¿qué crees que pasó? El comercio se detuvo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nos tapan una carretera, la carretera Lagos León? ¿Nos afectaría? Claro que sí. No necesitamos ir a León todos los días para que nos afecte, pero hay muchos productos que vienen de allá para acá y muchos productos que van de aquí hacia aquella ciudad. Pero bueno, se apoderaron de esta parte y no permitían que pasaran hacia China o India. Esos dos lugares, China e India, tenían muchas cosas que no se usaban en Europa. Entonces, el comercio, por ejemplo, había seda, había canela, pimienta, había muchas cosas que traían de estos lugares hacia Europa. Pero se para el comercio, ya no los dejaban pasar. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, hubo quienes dijeron, bueno, si no podemos pasar por aquí, porque aquí están los turcos otomanos, pues vamos a intentar
por mar. A lo mejor ahorita estás diciendo, bueno, ¿y por qué no se venían por acá? Bueno, resulta que aquí en esta parte de Rusia hay tierras muy frías y aquí en esta parte hay unos grandes desiertos. Entonces, pues no era muy inteligente aventurarse por esos lados. Entonces deciden hacerlo por mar. Aquí ya no les iban a decir nada a los turcos otomanos. Aquí, fíjate, en esta parte que se llama Mar Mediterráneo, hubo una época en que también hubo piratas que impedían el comercio. Entonces, no se podían mover por toda esta parte. Lo único era viajar por mar. Y aquí tú ves que la rayita azul pertenece a la ruta que hizo un marinero llamado Bartolomé Díaz. Y esta roja a otro navegante que se llamó Vasco de Gama. Entonces, fíjate a dónde llegaron. ¿Sí? Aquí en el mapa vemos qué cosas se comerciaban. Por ejemplo, oro y marfil, cereales y tomillo, clavo, nuez moscada, seda, canela, pimienta, seda, oro, especias, seda, oro, paños, sal marina, aceite de oliva. Pero a lo que quiero llegar es a esto. Se tapa este paso, este acceso al comercio entre Europa, China e India, y los portugueses y los españoles fueron los que deciden venirse a aventurar por mar. Para esto había que tener buenos barcos, porque, bueno, en algún momento te comentarán que los primeros navegantes navegaban solamente alrededor, o sea, no perdían de vista la costa para no perderse, porque era arriesgado, no tenían no había tanta tecnología como ahorita. Pero bueno, esto sirvió porque ellos querían seguir practicando el comercio y decidieron aventurarse. Fíjate, los avances tecnológicos en aquella época eran estos. Este tipo de barcos que se llaman carabelas estaban diseñados de tal manera que les permitía navegar. Estos barcos se llaman nao, si no me equivoco. También tienen ciertas características para hacer grandes viajes. No podían viajar en una balsa, en una lancha sencilla. Inventaron algo, este aparato que se llama astrolabio. La verdad no sé cómo funciona, pero decían que con este aparato podían ver las estrellas, los astros, y les permitía a los marineros saber en qué lugar estaban. Sabían cuál era su posición para no perderse. Este instrumento que inventaron los chinos se llama brújula y también esto les permitió a los navegantes no perderse. Estos eran los avances tecnológicos de aquel tiempo. Entonces, como tuvieron que viajar, tuvieron que perfeccionar sus barcos, tuvieron que perfeccionar el manejo del astrolabio y la brújula y hacer mapas sobre todo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? En tu cuaderno vamos a responder solamente estas dos preguntas. ¿Cuáles artículos asiáticos se empezaron a usar a partir de las cruzadas? Por ahí en tu libro, te voy a pasar las páginas. ¿Qué artículos se empezaron a usar cuando fue esto de las cruzadas? ¿Te acuerdas que te dije que se practicó el comercio? ¿Qué ocurrió después de que se interrumpió el intercambio de productos entre Europa y Asia? ¿Te acuerdas que te comenté? Se suspendió el comercio por los turcos otomanos que estaban aquí. ¿Qué es lo que pasó después? ¿Sale? Esto lo encontrarás, página 85, 86 y 87. Y bueno, es lo que te encargo. Vamos a la actividad número 6 para el jueves 4 de febrero, que es formación cívica y ética. En la página 62 encontrarás una información referente a la diversidad de las culturas. Cómo cuando nosotros convivimos con otras personas que son de otra cultura, podemos aprender algo de ellas. Te he comentado que una buena forma de aprender geografía es cuando tienes la oportunidad de viajar, porque te das cuenta que hay diferentes costumbres, diferentes formas de cocinar, de construir casas, diferentes formas de hablar. Y todo esto forma parte, o sea, en algún momento nosotros podemos apropiarnos, podemos aprender otras cosas, ¿sí?
Aquí, por ejemplo, bueno, hablamos español en México, pero a pesar de que nos conquistaron los españoles, hay cosas que son de los árabes. ¿Y qué tienen que ver los árabes? Si los árabes nunca vinieron aquí con nosotros, nunca vinieron. Pero, ¿qué crees? Que en algún momento de la historia los árabes tienen cierta relación con los españoles. Y los españoles aprenden esas cosas y luego los españoles nos las enseñan. De hecho, los números que manejamos pertenecen a la cultura de la India y Arabia, números indoarábigos. Pero bueno, lo que quiero que entendamos es que hay cosas que siguen vivas en nuestra vida cotidiana. ¿Qué vamos a hacer? En tu cuaderno vas a dibujar algún elemento de origen indígena que siga estando presente en nuestra vida cotidiana. Dibuja algo que tú creas y sepas que pertenece a la cultura de a nuestras culturas indígenas. Hemos hablado de que hay palabras, hemos hablado de que hay fiestas, hay música, hay comidas. Investiga un poco y qué cosas de las que se han usado hace mucho tiempo siguen estando presentes. Te doy un ejemplo. En tu casa puede haber un molcajete y ese molcajete es un objeto en la cocina que se ha usado desde hace muchísimos años, ¿sí? Ese pudiera ser un ejemplo, pero tú piensa en otro. Vamos a la actividad 7 de español para el viernes 5 de febrero. En esta ocasión vamos a trabajar con los poemas. Aquí hay un poema que dice: mi árbol tenía sus ramas de oro, un viento envidioso robó mi tesoro. Hoy no tiene ramas, hoy no tiene sueños, mi árbol callado, mi árbol pequeño. Hay muchos poemas de diferentes temas que reflejan bastantes sentimientos. Pero para que se haga un poema, ¿te acuerdas que hay algo bien importante? Que son las rimas. ¿Sí? Este niño te pregunta, ¿qué saben acerca de la declamación? No sé si has escuchado que alguien dice, declamó una poesía. No es lo mismo declamar que hablar. Cuando declamas, haces cambios en tu voz, haces como que te apropias del sentimiento de lo que estás leyendo. Y hay una palabra que mucha gente la confunde y dice recitación. Cuando recitas es cuando lo dices de memoria. Aquí yo lo puedo leer, si lo leo con diferente tono de voz, estoy declamando. Y si te lo digo de memoria, lo estoy recitando. Bueno, en la poesía, te decía, hay rimas. ¿Te acuerdas en qué consisten las rimas? ¿Podrás identificarlas? Esto es una rima. Ramas de oro, robó mi tesoro. ¿Por qué es una rima? ¿O en qué por qué? ¿Por qué se caracteriza una rima? ¿Te acuerdas que decíamos que hasta cuando la escuchas suena bien? Imagínate que yo dijera esto. Voy a cambiar esto, ¿eh? Mi árbol tenía sus ramas de oro. Un viento envidioso robó mi sopa. Nada tiene que ver, ¿sí? No está rimando. Y la rima hace agradable el escuchar un poema. Bueno, en la página 85 hay un poema que se llama Saber sin estudiar. Te vas a dar cuenta que hay algunas palabras que no forman ya parte de nuestro idioma cotidiano, pero me gustaría que lo leyeras. Y bueno, te comento, este señor, que era de Portugal, dice que a él le llamaba la atención cómo los niños pequeños sabían hablar francés y cómo había personas grandotas, más grandes, jóvenes, que se les dificultaba hablar francés. Tú te preguntarás, ¿por qué razón? Bueno,
Después de que lo leas, vas a identificar las rimas y las vas a escribir en la página 85. En la parte final de la página 85 viene este rectángulo. Portugués rima con, por aquí buscas la palabra portugués, escribes con cuál rima. Infancia rima con, ¿sí? Completas este cuadro, este rectángulo en la página 85. Y vamos a culminar con la actividad 8 para el viernes 5 de febrero. Hay una palabra que es clave para esta actividad que vamos a realizar y es superficie. ¿Qué es una superficie? Probablemente tú has escuchado qué es superficie. Superficie es la forma que tiene algo. Aquí dice, por ejemplo, hay superficies rectangulares. Hay superficies cuadradas o circulares. Por lo general, nuestras puertas en la casa tienen una superficie rectangular. Difícilmente vamos a encontrar una puerta circular. El reloj sí tiene una forma circular. Tu espejo pudiera tener una forma cuadrada, triangular, rectangular. Aquí te pongo este ejemplo. Esto es la superficie. Y el día de hoy vamos a hacer un cálculo para determinar qué superficie es más grande que otra. Piensa ahorita, hagamos un ejercicio mental. La puerta de la entrada de tu casa y la puerta de nuestro salón, que espero que te acuerdes, ¿cuál tendrá mayor superficie? ¿La puerta de tu casa o la puerta de nuestro salón? La mesa sobre la cual ponías tus libros en el salón tendrá una superficie mayor a la de mi escritorio en el salón. ¿Cuál será mayor? A lo mejor ahorita estás pensando, te estás imaginando, pero lo vamos a hacer más práctico. Mira, no sé si alcances a ver. Aquí estoy marcando un rectángulo. No sé si lo distingues. Está así como de color rosita. Y aquí podemos identificar que la superficie de este rectángulo es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cuadritos. Lo paso alrededor. Es un rectángulo que tiene 15 cuadritos de superficie. Compáralo con este. Le paso el puntero por aquí. No sé si lo logres ver bien tú. Aquí yo lo veo un poco claro. ¿Cuál es la superficie? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Cuál es mayor? Esta de 15. Veamos este. Es un romboide. Aquí podemos contar cuántos triangulitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 triangulitos de superficie. Esta no es una manera adecuada de contarlo, se llaman unidades de medida no convencional, pero ahorita vamos a empezar contando cuadritos o contando triángulos. Pero ¿qué tal con este? A ver, aquí ya se ve mejor porque le cambié de color. ¿Cuántos cuadritos medirá aquí? Un primer error al que nos podemos enfrentar es decir, bueno, es que no se ven todos los cuadros completos, pero a ver, 3, 4, 5, 6, 7 y 7 cuadros completos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Aquí, por ejemplo, hay una mitad. ¿Qué puedes hacer con esta otra mitad? Formas uno más. Con estas dos mitades formas otro. Con estas dos mitades otro. Y estas otras dos mitades formas otro. Perdón, son 8 cuadrados que están completos. 8. Puedes decir, esta y esta forman 9, 10, 11 y 12. Ahí estamos recurriendo a juntar una mitad con otra mitad para formar uno. Aquí, por ejemplo, igual,
puedes fijarte cuántos son los triángulos que están completos y después con estas mitades puedes formar otro e identificar así cuál es la superficie de cada uno. Fíjate, ¿qué es lo que vas a hacer? En la página número 77 aparecen estas figuras. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a identificar cuál es la superficie, cuántos cuadritos tiene la figura 1, la figura 2, la figura 3, la figura 4. Ojo, aquí, checa, puede haber mitades, las puedes juntar. Aquí, fíjate, está interesante este. No es la mitad, ¿qué crees que sea? Te doy una pista, la mitad de la mitad. Trata de identificar cuál es la superficie y vas a registrar los resultados en la página 78. Ahí la idea es que tú identifiques cuál es mayor, ¿sale? Bueno, son todas las actividades que te comparto. Espero que realices tus actividades y no dejen todo para el último día. Si tienen alguna dificultad, háganmelo saber. Si se les complica enviarlo al correo, háganmelo saber, pero en tiempo. Sí, recuerden que el domingo a más tardar necesitan entregar sus actividades. No se esperen hasta que sean las 12 de la noche, porque no podemos estar despiertos esperando que sean las 12 de la noche para que envíen actividades. Confío en que lo van a hacer a tiempo y pues espero sus actividades. Cuídense mucho, que estén muy bien.